Ramón, ya comentamos en su momento la primera parte de las memorias de guerra del gran Charles de Gaulle, del 40 al 42. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que es la unidad, l'unité, de 1942 a 1944. Podemos fechar que el punto de cambio de las dos partes de la biografía sería el ámbito de la conferencia de Casablanca y el inicio de la operación Torch y liberación de África del Norte, el África del Norte francesa, la parte del protectorado marroquí, de la parte de Argelia sobre todo, de Túnez, esa zona, justo en donde, cuando se produce la desbandada francesa en mayo-junio del año 40, donde debía haber ido el gobierno francés, es decir, a Argel, a Orán, al territorio de la Argelia francesa, pero no lo hizo. El 16 entra en funciones como primer ministro Philippe Pétain, y el 18 de junio se produce el llamamiento en Londres, la BBC, el espíritu del 18 de junio, que será el origen de la España combatiente. No, España nunca combatirá, España es siempre sumisa. La Francia combatiente. España fue el primer destino de Philippe Pétain como embajador en Burgos. Si es que Francia sufrió una guerra civil incruenta, que es el germen de la forma de verse avasallados por Versalles, los únicos defensores del tratado que imponía la derrota en Compiègne, en el armisticio, en el año 18. Ellos perdieron, y ellos, en cierta medida, vieron como los que estaban fuera, precisamente con ese legalismo que, curioso, en esa misma época, con respecto a Burgos, que luego fue a Madrid, a pesar de que hubo generales que querían poner la capital en Sevilla. Bueno, pues la fuerza fue suficiente, justificante para legitimar el régimen surgido de la Guerra Civil Española. Daba igual la continuidad, legitimidad, legalidad, pero con Francia se pusieron muy tiquismiquis los estadounidenses y como consecuencia los británicos, y también hay una historia curiosa con los soviéticos respecto a quien tenía o dejaba de tener una legación diplomática en Vichy, es decir, la Francia realmente existente. Lo mismo que, Noruega tenía a Quisling como primer ministro en Noruega, pero había un gobierno en el exilio en Londres. Había muchos gobiernos en el exilio en Londres del año 40 al 45. Francia no sería una excepción, pero el gobierno legítimo y de continuidad histórica con respecto a la Tercera República sería el de Vichy, porque habría una continuidad entre el ser viceprimer ministro de Philippe Pétain respecto al primer ministro que salió derrotado internamente, de salud, de ánimo, y externamente también por los militares alemanes en mayo del 40. Pero en esa evolución se produce esta circunstancia que ya vimos en el libro anterior, en el año 40-42, respecto a ese llamamiento, a ese empoderamiento, ese empezar a controlar zonas francesas más allá de la zona metropolitana, que estaba lejos de la capacitación de la Francia libre, de la Francia resistente, de la Francia combatiente, pero hicieron todo lo posible hasta acumular un suficiente músculo para ser atractivos como aliados de Estados Unidos, del Reino Unido y también de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Francia, con de Gaulle a la cabeza, vio cómo se le ninguneaba.
Por eso, cuando hicimos el vídeo del 26 de agosto del año 44, la liberación de París, que será el epílogo de este libro, hicimos un poco de chanza, lo cual no es un error, porque es perspectivas. Y hay gente que precisamente en aquel momento hizo chanzas, y no solamente chanzas, sino también profundización en que fuera así, e intentar que fuera más allá el asunto. Cuando dijimos que el discurso de Charles de Gaulle frente a Notre Dame en París el día 26 de agosto del 44 dijo que Francia se había liberado a sí misma. Hay matizaciones importantes que hacer después de la lectura de este libro. Francia se había liberado a sí misma en tanto en cuanto había sido capaz de organizarse a sí misma, de superar los enormes desafíos que había puestos encima de la mesa respecto a las dudas, respecto a la legitimidad de la legalidad, la fuerza que había empezado a adquirir De Gaulle y su gobierno, hasta el punto de acabar en Argel como gobierno legítimo de la Francia realmente existente. Porque Vichy acabó disolviéndose como un azucarillo, los Pétain, Laval, por allí, a la vez que, bueno, en el año, mismamente en el año 44, 42, 43, 44, progresivamente, el Reich alemán, bueno, quería en realidad tenerlos como títeres, un poco como lo que ahora está haciendo Putin con Ucrania. Cerramos paréntesis. Bueno, pues quería hacer eso. Y eran muy sumisos los de Vichy. Porque solamente existían únicamente por la acción de la Wehrmacht, por sustento popular. Y por lo tanto, cuando desapareciera o cambiara el apoyo de la Wehrmacht y del Reich, entonces el régimen de Vichy iría al son del tambor del Die Host Wessel. Y por lo tanto, los occidentales usaron un almirante, al general Giroud, para tratar de meter mano. Algunos trataron de meter mano también con la resistencia, los delegados. Tratar de excitar a los miembros del Parlamento de mayo del 40, de la Asamblea Nacional Francesa. Tratar de excitar a ciertos miembros de instancias intermedias para que se sumaran a una u otra iniciativa, siempre para tratar de hacer un padrinazgo desde el exterior que restara posibilidades a la soberanía nacional francesa, que volvía a reconstruirse después del mazazo de la ocupación militar de mayo del 40, del mayo, junio, julio del año 40, de esos meses centrales donde se produce el llamamiento del 18 de junio desde las ondas de Londres a través del gran Charles de Gaulle. Todas estas sucesiones de hechos son los que trata de narrar con las dificultades que van preñando con los propios, es decir, con los diversos mundos franceses, por ejemplo con la toma de Saint-Pierre y Miquelon respecto a los Estados Unidos, el cierto padrinazgo que tenían los Estados Unidos respecto al Reino Unido progresivamente en esos años de la guerra, que eran del año 42, 43, 44, más visible, hasta el punto de que lo que había sido tal vez una relación equiparental entre Francia y el Reino Unido en el año 40, hasta el punto de que hubo una propuesta de unificación temporal de ambas patrias en el año 44. La cosa está de vuelta. El Reino Unido está en una posición de debilidad porque ha gastado mucho, tiene pocos recursos ya, está exhausto y sobre todo teniendo en cuenta que hay una doble vara de medir. Los británicos querían evitar que se prolongara el mandato de la Sociedad de Naciones respecto a Siria y a Líbano, cosa que entre el año 43, 44 45 se explorará en la progresiva independencia respecto de Francia. Pero los británicos, que son los culpables de todo eso,
Luego se verán no solamente en la tierra de Israel con el fin del mandato en el año 48, aunque ellos querían seguir, aunque jugaron muy mal, una práctica terrible, cuando ellos en el siglo XIX en Asia eran los responsables del gran juego, ¿no? Con Rusia, con la Rusia zarista, en las zonas de Pakistán, Afganistán y en la meseta de Pamir. Esta misma gente sufrirá de manos de los Estados Unidos la vocación de absorber para el mundo libre todas las colonias que británicos y franceses iban a tener que desprenderse. Porque la óptica desde los Estados Unidos era, primero, anticolonial contra los aliados presuntos y con la perspectiva de que a ver si de una puñetera vez no nos volvemos a meter en otro embrollo después de esta mierda de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ellos tuvieron la delicadeza, los Estados Unidos, de hacer Europa primero cuando habían sido atacados, ellos directamente, por los japoneses el día 7 de diciembre del año 41. Pero también conviene recordar que los estadounidenses necesitaban ayuda muy grande para la profesionalización de su ejército. Recordemos cómo exigieron mandos propios y teniente propio en la Primera Guerra Mundial y no estar subordinados ni en tropa ni en mandos a unidades francesas ni unidades británicas. ¿Para qué? Para lo que ellos habían hecho en el año 16, que era aquella expedición punitiva de Pershing contra el general Pancho Villa, después del ataque a un pueblecito en Nuevo México, cuya acción ya comentamos en este canal como efeméride. Bueno, pues después de eso necesitaban fogueo contra fuerzas profesionales, y qué más profesionales que los europeos en el frente occidental, directamente, choque con choque. Y Pershing fue el comandante en estas operaciones. Querían su trozo. Luego tuvieron alguna serie de, como el asalto a Puerto de Veracruz, en República Dominicana, Cuba, algún tipo de escaramuza por aquí y por allá, en Centroamérica, bueno, pues estas zonas que no suponen un gran aporte militar. Necesitaban participar en la Segunda Guerra Mundial y con tropas. Lo que pasó en Kasserine, en la primera aproximación a la guerra en África del Norte, es algo realmente memorable. A pesar de que luego acabaría por provocar la entrada de Patton en todo aquello. Por lo tanto, los Estados Unidos son ambivalentes en cuanto a lo que explica respecto a la Segunda Guerra Mundial. Los franceses son más interesantes de lo que pudiera parecer, a pesar de que normalmente, bueno, un poco como la guía del autostopista galáctico. Dentro de la historia hay un libro que precisamente hace honor a ese título. La Tierra solamente tiene una línea. Todos los miles y miles, millones de años y todo esto, solamente una línea. Si hacemos lo mismo respecto a la Segunda Guerra Mundial, entonces Francia no tiene cabida en esa línea, evidentemente. Pero si ampliamos un poquito el foco, Francia, en un segundo escalón, sí tiene su relevancia. Y como va comentando, incluso en el frente italiano tuvieron su participación. Pero claro, en el frente italiano también participaron los polacos, los brasileños y un montón de nacionalidades. Muy interesante y muy rico ahí en todos los elementos. En este año 42, 43, 44 es cuando se ha producido la liberación de Córcega y se ha planeado el ámbito de desembarco en Normandía y el desembarco en la Provenza en el 15 de agosto, antes del formal triunfal día de la liberación de París, el 26 de agosto del año 44, que es donde formalmente termina este libro. Luego hay una tercera parte, desde la liberación de París hasta el año 46, cuando formalmente deja el gobierno
Y ahí entraría en funciones la Cuarta República, muy asamblearia, que duraría 12 años, en el año 46 y el año 58, en el que el Gran Charles volvería a tomar las riendas del poder en Francia, inaugurando la Quinta República. Pero eso sería cosa de otras historias. El Gran Charles cuenta aquí la historia de una Francia que se resistía a subsumirse a los aliados angloamericanos, a tener la grandeza, a tener el honor, a tener la gloria de una Francia que había sufrido un bache. Pero eso no era el fin de la historia. Y sacar de las tripas la vocación y la voluntad, reconstruir después del desastre de mayo del 40, una Francia que progresivamente fue subiendo escalones hasta que Keitel y Jodl, en el 8 de mayo del 45, en la rendición formal a los aliados occidentales, se preguntaron básicamente: vale que nos vayamos a rendir a los británicos, vale que nos vayamos a rendir a los Estados Unidos, pero cuando entró un general francés por allí, pero con estos también, ¿que van a venir más? Vamos a reunirnos también con estos. Sí, con esos también. ¿Y por qué? Se lo habían ganado, habían luchado. Lo mismo que a veces se olvida la participación de Chiang Kai-shek y la China nacionalista en la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un momento en el que impidieron que los británicos se vieran en la terrible sucesión de acontecimientos que hubiera llevado a que Japón invadiera toda la India. Fue la decisiva participación de tropas de la China nacionalista las que impidieron eso, a pesar de que para la historia, para la memoria colectiva, esos hechos están completamente olvidados. Y se da por hecho que aunque hubo un líder nacionalista que incluso tiene calles hoy en ciudades de la India, Chandra Bose, que hizo una serie de unidades, es curioso porque hubo unidad india que luchó con el Tercer Reich y hubo unidades indias que lucharon junto al Japón imperial. Los indios recuerdan toda esa historia, pero los occidentales no. Solo recordamos a Gandhi y a Nehru, porque fue el líder de la India independiente. Hay mucha historia muy interesante. Por eso, Francia y China se ganaron el puesto junto a los grandes, junto a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, y por eso son los 5 grandes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay que tener más respeto a Francia, hay que tener más respeto a Charles de Gaulle y hay que aproximarse a la historia del año 40-42 en el otro libro y en este 42-44, desde la espita ya un poco visible respecto a esa Francia que volvía a la lucha y que podía, aunque no en la reunión formal, pero sí en una mesa camilla al lado, un poquito ahí al lado, la reunión con Churchill y con Roosevelt, y que trataba de forzar la participación en la Operación Torch, porque al fin y al cabo eran sus propios territorios los que iban a ser liberados. Esa lucha a brazo partido para tratar de ganarse su libertad hacia adentro y hacia afuera fue la que acabó culminando en la liberación de París por tropas francesas de los generales Leclerc, y por ahí también estaba Delattre de Tassigny y otros que también vienen referenciados en el libro, incluyendo evidentemente la 9 que entró primero en París, incluyendo republicanos españoles. Pero eso es otra historia que los españoles son los primeros en obviar porque no les interesa, sorprendentemente. Por eso la memoria debe ser completa. Charles de Gaulle, la unidad Memorias de Guerra 42-44, tomo intermedio para
ser leído y ser comprendido y ser reflexionado por los que nos interesa la historia, la Segunda Guerra Mundial y también la historia de Francia. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Gepea.